¿Qué pasaría si te dijera que la caída del Imperio Romano podría haber sido posiblemente lo mejor que podría haberle ocurrido a la humanidad? Si eres un fanático de Roma como yo y amas el Imperio Romano, entonces podrías estar indignado con razón. ¿Cómo podría haber sido algo bueno la caída de esta hermosa y gran civilización? Después de todo, el objetivo principal de mi canal es mostrar que la caída del Imperio Romano fue una gran tragedia para la humanidad y que la Edad Media subsiguiente, en su mayor parte, realmente no fue un periodo tan divertido. Entonces, ¿cómo me atrevo siquiera a decir algo así? Bueno, sí, desde una perspectiva, la caída de Roma fue una gigantesca tragedia civilizatoria de la máxima magnitud. Perdimos ciudades magníficas, como las que el mundo nunca volvería a ver. Roma misma debió haber sido absolutamente espectacular en su apogeo. Perdimos grandes obras de arte, magnificencia, espléndidos templos y edificios, conocimiento, escritos, arquitectura, tecnología y cultura en general. Y veríamos casi 1000 años de oscuridad subsiguiente en el oeste. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que el Imperio Romano en realidad era sorprendentemente estancado? ¿Qué pasaría si te dijera que los imperios, en su mayor parte, en general, son sorprendentemente estancados? Probablemente dirías que estoy loco. Solo miremos cuándo los romanos fueron más innovadores. ¿Cuándo tuvieron los romanos su pico de tecnología e innovación? Bueno, resulta que bastante temprano en el imperio, en los primeros y segundos siglos después de Cristo. Sin embargo, una vez que los buenos tiempos terminaron, hubo estancamiento. Muestra la contaminación a lo largo del tiempo recopilada de muestras de núcleos de hielo de Groenlandia. Podemos ver que la contaminación del aire debido a la actividad industrial fue mayor en los tiempos de la República Romana y el Imperio temprano, pero desde alrededor del año 200 hasta el 600 de Cristo disminuiría masivamente. Eso significa que el imperio nunca volvió a alcanzar la capacidad de minería y la producción industrial que tenía en sus primeros días cuando aún estaba expandiéndose y cuando se necesitaba innovación para inventar la misma idea del Imperio Romano. Pero una vez que todo eso se logró y las primeras crisis golpearon, hubo un notable estancamiento en términos de tecnología. Los gigantes molinos de agua en Barbigal, esta casi revolución industrial de los tiempos romanos, donde los romanos construyeron un complejo de molinos de agua a escala industrial, aprovechando la energía del agua para moler grandes cantidades de grano para alimentar a la población de la cercana ciudad de Arelate. Ese complejo fue construido no en los 200 o 300 de Cristo, o más tarde, sino en los primeros 100 de Cristo, cuando el Imperio Romano había alcanzado su máxima expansión, y esto no es una coincidencia. Nada que se acerque remotamente a esa escala sería construido más tarde por los romanos. Más tarde hubo un notable estancamiento. De hecho, los grandes imperios equivalen a estancamiento. Son muy innovadores al principio en la fase de crecimiento cuando han alcanzado su máximo. Se estancan. ¿Por qué? Porque se vuelven complacientes. Comienzan a descansar en su éxito. Ahora podrías decir que esto es solo una cosa romana porque tenían esclavos que impedían la innovación en primer lugar. No, esta es una característica distintiva de todos los grandes imperios. Incluso si miramos a China, el imperio más innovador, que surgió con un asombroso número de impresionantes innovaciones como la brújula, la pólvora, el papel moneda, la imprenta y más. Aún así, la revolución industrial no ocurrió en China. De hecho, en el siglo XIX, cuando la revolución industrial estaba en pleno apogeo en Europa y en América, China estaba sorprendentemente atrasada. Esto se debe a que China, al haber sido la mayor parte del tiempo un imperio unificado desde el tercer siglo antes de Cristo, no tenía necesidad de innovar mucho. Las innovaciones ocurrieron principalmente cuando hubo desunificación, cuando los reinos chinos rivales se enfrentaban entre sí. Pero luego, cuando hubo unificación nuevamente bajo un solo emperador chino, el estancamiento era la norma. Y esto evitó, en su mayor parte, que estas invenciones avanzaran más. Y esta es la razón por la cual la revolución industrial no comenzó primero en China, sino que empezó en Europa Occidental. ¿Pero por qué en Europa Occidental? Bueno, la caída del Imperio Romano de Occidente dejó un vacío completo y absoluto.
Así que los estados sucesores del Imperio Romano de Occidente, el reino visigodo, el reino franco, todos estos otros jóvenes reinos germánicos tuvieron que reinventarse desde cero, construyeron sus reinos sobre las ruinas del Imperio Romano, pero la caída del Imperio Romano finalmente causó esta multitud de estados sucesores germánicos. La fractura del imperio en muchas pequeñas subunidades. ¿Y qué sucede cuando tienes muchos estados rivales en competencia? De repente, ya no tienes un imperio grande y unificado, sino reinos rivales en guerra, que muchas veces no se gustan tanto. Bueno, déjame decirte qué sucede. Competencia, supervivencia del más apto. Europa, después de la caída de la poderosa Roma, básicamente se convirtió en un cajón de arena, un patio de recreo para ideas nuevas y frescas. Si querías que tu Estado-nación tuviera éxito, más te valía ser malditamente innovador, porque si no, tu vecino estaba bastante seguro de conquistarte. Así que esta única fracturación de Europa en todos estos pequeños reinos y ducados, y más tarde, ciudades-estado del norte de Italia, esto es exactamente lo que creó un suelo increíblemente fértil para la innovación. Tenías que mantenerte súper competitivo e innovador si querías ganar la ventaja sobre tu estado vecino europeo. Y así, esto llevó a la creación de redes de comercio, de exploración, de universidades, de innovaciones tecnológicas. Y ese era el estado de Europa occidental en la Baja Edad Media. Una masa súper ultra competitiva de reinos rivales, ducados y ciudades-estado. Pero aún faltaba algo. Faltaba una última cosa que encendería esta chispa que luego llevaría a la Revolución Industrial. La caída del Imperio Romano de Occidente permitió el surgimiento de este paisaje súper competitivo de naciones rivales de ascendencia germánica, infundido con los restos de la cultura romana. Pero la chispa que aún faltaba era el iluminismo, el renacimiento, el redescubrimiento de los ideales y de la cultura de la antigüedad. Y mientras que la primera caída de Roma, es decir, la caída del Imperio Romano de Occidente con la antigua ciudad de Roma, permitió que esto surgiera en primer lugar, la segunda caída de Roma, es decir, la caída del Imperio Romano de Oriente, fue el regalo final del Imperio Romano al mundo. Porque en realidad había dos Romas, la antigua Roma en el Imperio Romano de Occidente, cuya caída a finales del V o principios del VI siglo de Cristo creó este suelo fértil para una increíble innovación. Caja de arena de ideas. Y la segunda caída de Roma, la caída de Constantinopla en 1453 d.C., envió la última infusión al oeste en forma de eruditos que huyeron de la caída de la ciudad hacia el oeste. Eruditos como John Agilopoulos, Pesarión, Manuel Crisolaras y muchos más, sobre todo a las ciudades-estado del norte de Italia, trayendo consigo muchas de las antiguas obras supervivientes de los famosos eruditos de la antigüedad, las obras de Platón, de Aristóteles, de Euclides, de Pitágoras y otros. Ya había un enorme aumento en la innovación en los siglos XIII y XIV en Europa. Pero este redescubrimiento de la antigüedad, traído al oeste por los eruditos romanos orientales que huían de la caída de Constantinopla, fue el último regalo de despedida del Imperio Romano al mundo. Esto es lo que en gran parte causó la Ilustración, que luego llevó a una mayor secularización, una disminución del poder de la Iglesia, creando aún más este impulso tan necesario hacia una innovación cada vez mayor. El redescubrimiento de la belleza de lo antiguo, en combinación con esto, la innovación sin límites de los estados nacionales rivales de Europa. Esto es lo que finalmente hizo posible la Revolución Industrial. La era de exploración comenzó, abriendo completamente nuevas rutas comerciales, la fundación del Nuevo Mundo, la necesidad de inventar máquinas que pudieran hacer un trabajo cada vez más eficiente. Esto al final creó la industria. Había una necesidad de inventar máquinas para maximizar las ganancias, maximizar la ventaja sobre los demás, maximizar la producción industrial. Y así, sin la caída de Roma, la caída de la antigua Roma y la caída de Constantinopla, posiblemente la revolución industrial no hubiera ocurrido.
Oh, sí, entonces más tarde, y probablemente también solo en un universo paralelo donde el Imperio Romano se hubiera desunido. Creo que la Revolución Industrial, en una línea de tiempo alternativa, un universo alternativo donde el Imperio Romano sobrevivió, en mi opinión, probablemente solo habría sido posible si este Imperio Romano hubiera fracturado en mini imperios romanos rivales o estados romanos rivales, si quieres. Porque para la innovación también necesitas competencia. También es una realidad alternativa fascinante en la que pensar. Así que ahí lo tienes. Esta es mi opinión de cómo la caída de Roma en dos etapas, la caída de la vieja Roma y la caída de la nueva Roma, crearon la revolución industrial. Infundió a Europa con competencia a través de la rivalidad y con los ideales y la cultura necesarios, la cultura de la antigüedad. Si te gustan mis videos, por favor considera apoyarme a través de Patreon o una membresía de YouTube. Estaría súper agradecido y me gusta pensar que Majorianus también lo estaría. Este canal está dedicado a la memoria del legendario y difunto emperador romano del oeste. No olvides dar like y suscribirte para no perderte ningún video futuro sobre la fascinante era del tardío Imperio Romano. Y por supuesto agradezco a todos los que están apoyando a Majorianus de cualquier manera, ya sea mediante Patreon, membresía de YouTube o donación de PayPal. Muchas gracias amigos por apoyar a Majorianus para que pueda mantener este canal sobre la historia tardía de Roma. Y si quieres aprender más sobre la caída de la antigua Roma, puedes ver este video aquí en la esquina superior derecha. Pero si quieres aprender más sobre la caída de la nueva Roma, Constantinopla, Nova Roma, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Agradezco nuevamente a los amigos de la historia romana. Gracias Tibiago y Bene Valete.